Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a saludarte en este segundo nivel de Discipulado Nueva Vida en Cristo. Vamos a ver el paso número 4, que se titula ¿Quién soy en Cristo Jesús? Vamos a aprender juntos sobre la palabra de Dios. Te invito a que saques tu Biblia y juntos podamos aprender más paso a paso. Algunas veces yo me hice las preguntas de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, qué hago acá. Y seguramente tú también tienes esas mismas preguntas. Te invito a que podamos descubrir las respuestas en este video sobre estas preguntas que nos hemos hecho en alguna ocasión. Me despido con un shalom. Dios te bendiga y si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Me da gusto saludarte y saber que estás aquí en este canal. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Vamos a ver el tema número 4 del segundo nivel, Nueva Vida en Cristo. Y en este caso el tema que vamos a ver se llama ¿Quién soy en Cristo? Paso número 4. Vamos a ver la introducción, así que comenzamos. Es de suma importancia comprender nuestra posición en Cristo, ya que tenemos un enemigo muy astuto, Satanás, y en la primera oportunidad tratará de hacer que nuestra autoestima decaiga y así llevarnos al fracaso espiritual. ¿Realmente tenemos una posición en Cristo? ¿O es solo una ilusión del creyente? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Punto número 1. La Biblia dice que soy hijo de Dios. San Juan 1, traducción, lenguaje actual, versículo 11 nos dice, la palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Versículo 12, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Pregunta, ¿qué significa para usted aceptar o recibir a Cristo? En el versículo 12 dice, pero aquellos que la aceptaron, ¿a quién? A la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa para usted o para mí aceptar o recibir a Cristo? Vamos a ver una respuesta. Es creer plenamente en nuestro corazón, en la obra que Cristo hizo para salvarme, depositar en Él mi confianza, reconociendo que Él es el único y suficiente Salvador de mi alma. ¿Qué sucede con las personas que reciben y creen en Cristo? Dice el versículo 12, llegan a ser hijos de Dios. Esta es la primera posición que tenemos, somos hijos de Dios. Punto número 2. Soy templo de Dios. Primera de Corintios 6:19. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en este templo vive el Espíritu Santo, que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Según este versículo, ¿quién vive en el creyente? Dice este versículo 6:19 que es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que vive en el creyente. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿a quién pertenecemos? Dice el versículo, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en este templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿Quién es nuestro dueño? Pertenecemos a Dios. Somos el templo de Dios. Seguimos con soy templo de Dios. Primera de Juan 4:4 nos dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que él quiera con nosotros? Dice el versículo 4:4 de Primera de Juan. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos,
porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás. Pero Dios es todopoderoso y Él está por encima de todo. Él es soberano. Dice la pregunta, si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ¿puede Satanás hacer lo que Él quiera con nosotros? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es más poderoso que Satanás. Dios es todopoderoso. Punto número 3. La Biblia dice que soy santo. Filipenses 4:21. Reina Valera 1960. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Según este versículo, Filipenses 4:21, ¿a quién se refiere cuando los llama santos? Dice el versículo, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. A los que han creído en Cristo Jesús, a ellos se les llama santos. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios nos santifica por medio de su palabra. Ser santo no quiere decir que no pecamos. La palabra santo quiere decir apartados, apartados para Dios. Seguimos con el tema Soy santo. Primera de Corintios 1:2. Dice la palabra del Señor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En este versículo de Primera de Corintios 1:2, Pablo escribió a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santificados? Los santificados son los creyentes, cuya santidad no viene por sus propios méritos, sino por la obra de Cristo. Dios nos apartó de los valores del mundo para que vivamos según los valores de Dios. Como vimos en la diapositiva anterior, ser santo quiere decir apartado para Dios, apartado de este mundo, de sus costumbres, de sus culturas, de todo lo que habla este mundo. Dios nos ha apartado para Él. Eso significa ser santo, no que ya no pequemos o que seamos así pues totalmente diferentes a los demás. Somos diferentes porque Dios nos apartó para Él por la obra de Cristo. Punto número 4. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27. TLA. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En este versículo dice que cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el creyente acepta a Jesús, es bautizado por el Espíritu Santo, es decir, lo incorpora al cuerpo de Cristo. Esto nos lo dice en 1 Corintios 12:13 y vamos a leer qué dice 1 Corintios 12:13 para que nos quede un poquito claro y podamos entender el contexto. 1 Corintios 12:13 nos dice así. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. ¿Quién es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo? Dice que es el Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo se refiere a la Iglesia universal, o sea, a todos los creyentes en todo el mundo, según Efesios 1:22 al 23. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1, versículo 22 al 23. Nos dice la palabra de Dios. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo
y a Cristo mismo lo dio a la Iglesia como cabeza de todo, pues la Iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Seguimos con soy miembro del cuerpo de Cristo. Efesios 2:19 TLA nos dice, por eso, ante Dios, ustedes ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Pertenecer a una familia de un linaje real es algo así como maravilloso, ¿no creen? Pero pertenecer a la familia de Dios, esto es increíble. Es lo más hermoso que nos puede pasar. Si ya no somos extranjeros, sino miembros de la familia de Dios. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador, esta es la posición que Dios te ha dado. Ahora eres parte de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Si somos miembros de la familia de Dios, entonces los otros creyentes son nuestros hermanos en la fe. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos hermanos, porque hemos creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, y la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier otra sangre. Y la sangre de Cristo, nuestra fe en Él, es la que nos une como hermanos. Seguimos con el tema Soy miembro del cuerpo de Cristo. Medite en la función de una familia. ¿Qué significa para usted saber que tiene una nueva familia? Para mí significa alegría, agradecimiento a Dios, apoyo, comprensión, identificación con una familia. Para usted, ¿qué significa saber que tiene una nueva familia? Si usted nació en una familia destruida, donde no recibió amor y comprensión, ahora ya cuenta con personas que se interesan por usted. Tal vez yo no los conozco a todas las personas que puedan ver este video, pero Dios sí los conoce y los conoce por nombre, y Él sabe que si forman parte de la familia de Dios. Sabemos que yo y varios hermanos oramos, aun cuando no nos conocemos, oramos por todos los que somos de la familia de Dios. Ya hay unas personas que se interesan por usted y que aun cuando no nos conocemos, estamos orando por ustedes. Punto número 6. He muerto al pecado. Gálatas 2:20 TLA nos dice así. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Gálatas 2:20 dice que hemos muerto en la cruz con Jesucristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Es morir al pecado y vivir para Cristo, porque Él vive en mí. Es morir al yo y vivir para las cosas que le agradan a Dios. Seguimos con he muerto al pecado. Colosenses 3:1 TLA. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Colosenses 3:1. Además de ser crucificado con Cristo, he sido resucitado juntamente con Él. Por tanto, ¿qué debo hacer? Buscar y pensar en las cosas del cielo, donde gobierna Cristo. ¿Qué significa buscar y pensar en las cosas del cielo, donde gobierna Cristo? ¿A qué se refiere la expresión de buscar las cosas del cielo? Podría ser estudiar la palabra de Dios, orar, compartir a otros el Evangelio, vivir una vida piadosa y justa delante de Dios. Y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra al nombre de Cristo, para que otros le conozcan como único y suficiente Salvador. Soy libre de condenación.
Punto número 7. Romanos 8:1 NTV nos dice así: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. En Cristo no hay ninguna condenación, es lo que nos dice este versículo. Romanos 5:1, Reina Valera 1960, nos dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Soy libre de condenación. Dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice que somos justificados por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. No es que seamos justos, Dios nos declara justos por haber creído lo que dice su palabra. Seguimos con soy libre de condenación. Justificado quiere decir que Dios nos declaró justos por los méritos de Cristo. A muchos creyentes les cuesta creer que Dios realmente los ha perdonado, por tanto, siguen recriminándose por sus pecados, lo cual no debería de ser. Este sentimiento de culpa no les permite encontrar victoria en Cristo. Precisamente por esto los versículos arriba son tan importantes. Punto número 8. Soy especial. Primera de Pedro 2:9 nos dice así: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¿Qué somos los creyentes en Cristo? Primero, familia escogida, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Dice que para que anunciemos las obras maravillosas de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida, y nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. ¡Qué bendición! Ahora somos familia de Dios, familia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Seguimos con soy especial. ¿Qué significa para usted saber que tiene una posición especial en Cristo? Antes que todo, agradecimiento, porque no merezco nada. Soy pecadora y gracias a Dios pecadora perdonada. Y a la vez un gran privilegio por la bondad de Dios hacia mi vida y hacia la vida de cada uno de nosotros que le hemos recibido como único y suficiente Salvador. Segunda de Corintios 5:15, Dios habla hoy, nos dice así: y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Ya que Cristo ha hecho tanto por mí, ¿cómo debo vivir mi vida? Debo vivir para Él, por Él y en Él. Dice su palabra, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él. Vivamos para Cristo, y todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro buen Dios. Vamos a ver un breve repaso. Conteste, ¿falso o verdadero? Ahora que soy cristiano, ¿soy miembro de una familia nueva o de una nueva familia? ¿En Cristo tenemos una posición muy especial? ¿Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto? Vamos a ver cuáles son las respuestas. Ahora que soy cristiano, ¿soy miembro de una nueva familia? Sí, verdadero. Somos y pertenecemos a la familia de Dios. En Cristo tenemos una posición muy especial, verdadero. Somos familia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tengo base bíblica para mantener mi autoestima en alto, verdadero.
Satanás luego quiere recordarnos nuestro pasado, pero cuando confiamos en Jesucristo hemos sido perdonados para siempre. Y todas estas promesas de quién soy, aquí encontramos la respuesta. Tal vez hemos llegado a pensar de dónde vengo, a dónde voy. ¿De dónde venimos? De Adán y de Eva. ¿Para dónde vamos? Si hemos creído en Jesucristo, vamos con Él. ¿Quién somos en Cristo? Ya vimos quiénes somos. ¿Qué hacemos acá? Muchas veces yo me preguntaba, ¿qué hago aquí en este mundo? Y ahora mi vida tiene una respuesta. Estamos acá para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que haya más gente en este mundo que también puedan conocer la luz de Cristo. En cada lección memorizamos un versículo. En este caso vamos a memorizar Colosenses 3:1. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Así que vamos a memorizar. Repite conmigo en voz alta y grábalo en tu mente y en tu corazón. Colosenses 3:1. Por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Amén y amén. Vamos a ejercitarnos espiritualmente. Así como nos ejercitamos en el gimnasio, corremos o caminamos para estar sanos y fuertes, en esta semana vamos a hacer ejercicio pero de tipo espiritual para crecer en nuestra vida diaria. Lea esta semana Mateo del 1 al 7, un capítulo por día. Insisto, si leemos solamente un capítulo por día, nos vamos a tardar como 3 minutos en leer. Si vamos a escudriñar la palabra, que es lo ideal y lo que debemos hacer, nos vamos a tardar un poco más, pero es un tiempo bien aprovechado. Que Dios te bendiga para que te animes y te exhorto a que lo hagas. No te vas a arrepentir, va a ser de gran bendición en tu vida espiritual. ¿Sabes? No puedo omitir compartir contigo estas buenas noticias que están en la Biblia. Son muy buenas para quedarme callada. ¿Cuáles son estas buenas noticias que están en la Biblia? Vamos a ver. Siempre hay malas noticias y hay buenas noticias y siempre empezamos primero con las malas noticias. Separados de Dios. Romanos 3:23, Dios habla hoy y nos dice así. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Dice todos, no dice algunos, la mayoría poquito. Dice todos hemos pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Romanos 6:23, Dios habla hoy, nos dice así. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Muerte, dice la Biblia, el pago que da el pecado es la muerte, y morir no es dejar de existir, sino quedar eternamente separados de Dios. Por eso no me puedo quedar callada para no compartir este mensaje. Al contrario, debo compartirlo. Para eso estoy en este mundo. Para eso Cristo me salvó, para hablar a otros, para que conozcan de Cristo, para que no vayan a morir así separados de Dios, sino que tienes una oportunidad hoy de conocer al Salvador y de que seas reconciliado por medio de la obra de Jesucristo. Pero ahora vienen las buenas noticias. Vamos a ver el amor de Dios. San Juan 3, Dios habla hoy, versículo 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de él. Y el versículo 18 dice, el que en él cree, en el Hijo de Dios, no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no creer en el Hijo único de Dios. Qué importante es creer. ¿A cuántos de nosotros nos agrada que nos crean cuando decimos algo? Si alguien nos dice, ¿sabes qué? Yo no creo nada de lo que dices, pues no nos agrada. Y eso que somos personas. Cuanto más cuando no creemos lo que dice la palabra de Dios. A veces creemos a los simples mortales y decimos, me dijo esta persona y yo creo. O a veces decimos, no le creo. Pero somos personas. Cuanto más cuando lo dice la palabra de Dios. Qué importante es creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Yo puedo salir y le puedo preguntar a las personas, ¿tú crees en Dios? Y la gente dice, sí, creo en Dios. Pero luego les hago otra pregunta. ¿Le crees a Dios? ¿Y saben qué? Ahí ya no es la misma respuesta. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es creer lo que dice su palabra. Creer en Dios, dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se van a ir al cielo ni son salvos. Por eso es muy importante creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso San Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree, para que el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Importante creer. ¿Qué crees? La salvación es un regalo de Dios. Nos han vendido otra idea, pero yo te quiero decir lo que dice la Biblia. Efesios 2, TLA, versículo 9 dice así, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Versículo 10. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Aquí el regalo de Dios es que Cristo murió por nosotros. Así como la vida, nadie paga por vivir. Todos tenemos la vida gratis. Nos levantamos cada mañana y debemos dar gracias a Dios por un nuevo día, porque estamos vivos. Hay gente que ya no amanece, pero no vamos a algún lugar y decimos, ¿cuánto ahora sí me cobras por venderme tantos años de vida? O el aire que respiramos. No pagamos por ese aire, es un regalo de Dios. Así la salvación. Cristo es el que pagó en la cruz del Calvario, con su sangre. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ahora es un regalo de Dios y el regalo de Dios está para toda la gente. Ahora, ¿crees o no crees? Esto ya es tu decisión. Este es el Evangelio de Jesucristo, tema central de la Biblia. Primera de Corintios 15, Dios habla hoy, versículo 3. En primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. No fue por casualidad, no fue por enfermedad, lo anunciaban las Escrituras. Versículo 4, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Punto número 1. Cristo murió por nosotros los pecadores. Él fue crucificado, Él fue sepultado, Él no se quedó en una cruz, Él no se quedó en una tumba, Él resucitó triunfante al tercer día. Él venció a la muerte, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y Él muy pronto regresará con todo su poder y toda su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Crees esto? Nuestra decisión. En nuestro diario vivir tenemos que tomar decisiones y esta es la más importante de tu vida porque define la eternidad de tu alma. Romanos 10, TLA dice, versículo 9, pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará.
Esta es tu decisión. Si tú quieres reconocer a Jesús, creerlo en tu corazón y reconocerlo y confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó triunfante de entre los muertos, dice que esta es tu decisión para que tú lo creas en tu corazón y lo confieses con tu boca. Yo te exhorto, mi deber es darte este mensaje. El tuyo, el recibirlo o rechazarlo, eso ya es tu decisión. Para terminar esta lección, terminamos siempre orando. Oramos. Si hoy tú te reconoces pecador y es la primera vez que ves este video y aún no conoces a Jesucristo como tu Salvador, yo te invito a que ores conmigo, que lo hagas de corazón, con un corazón sincero, ya que Dios te ve y Él te oye. Si tú gustas en este momento orar conmigo, yo te guío en oración, pero que salga de lo más profundo de tu corazón, para que Dios escuche tu voz y pueda ver tu corazón y la sinceridad que hay en Él. Y Él perdone todos tus pecados y pueda hacer pertenecer a la familia de Dios. Oramos. Padre bendito, que estás en el cielo, cuántas gracias te doy por este día, porque me has permitido escuchar este bendito mensaje. Reconozco que soy una mujer pecadora o un hombre pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento con todo mi corazón. Quiero pedirte, Señor, que me perdones, que me limpies con tu bendita y preciosa sangre. Por fe, creo que Jesucristo murió en mi lugar, que Él fue sepultado, fue crucificado, fue sepultado y Él resucitó triunfante de entre los muertos. Y en este momento Él me ve, Él oye de mi corazón y la sinceridad que hay en Él. Padre bendito, te necesito, así como la vida misma, así como el aire, como la comida, como el agua, te necesito a ti. Sin ti estoy perdido. Perdona mis pecados, límpiame de mi maldad. Ven a mi vida, ven a mi corazón y sálvame. Y que cuando yo muera, vaya tu bendita presencia, porque tú me has perdonado. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. En el nombre precioso de Jesucristo, confieso a Jesucristo como mi Salvador y mi Dios, el Salvador de mi alma. Gracias por escucharme y por salvarme. Amén y amén. Si hoy hiciste esta oración, gracias a Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y ese libro está en el cielo. Y nada ni nadie podrá borrar tu nombre del libro de la vida. Y te quiero compartir esta promesa que está en San Juan 5:24. Dios habla hoy. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Te aseguro que si tú escuchaste la palabra de Dios y creíste lo que dice la Biblia, tú has pasado de muerte a vida y tu nombre ha sido escrito allá en el cielo. Gracias a Dios, que Dios te bendiga y seguimos en este video. Y Maranatha, que significa el Señor viene. Jesucristo está próximo a regresar y viene por los que hemos creído en Él, por su iglesia. Y no quiero que ignores estas benditas promesas. Hay muchos versículos en la palabra de Dios donde nos hablan del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y en este caso te voy a compartir 1 de Tesalonicenses 4, Dios habla hoy. Versículo 16. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Después, los que hayamos quedado vivos,
seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Versículo 18. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Si tú has creído en Jesucristo y formas parte de la familia de Dios, esta es una promesa para ti. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero puede ser en cualquier momento. Y cada día está más cerca la redención de nuestras almas. Y Maranata, que significa Cristo viene, el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesucristo, te estamos esperando. Tu iglesia anhela que tú vengas por nosotros. Para conocer más, visita este canal. Aquí puedes aprender un poquito más en detalle sobre evangelismo y discipulado. Tenemos varios videos del primer nivel de discipulado, Nueva Vida en Cristo, y de este segundo discipulado de segundo nivel, Nueva Vida en Cristo, segundo nivel, y ahorita hemos compartido la clase número 4. Te invito a que puedas ver cada uno de estos temas y puedas darle un seguimiento en tu vida diaria. Y para terminar, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas con otros, con tus conocidos, tus amigos, tus familiares, y que le des un me gusta para que más personas puedan ver este canal y que la palabra de Dios corra alrededor del mundo. Estamos en los últimos días antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Y hay mucha gente que necesita saber este bendito mensaje. Me despido con un shalom, que Dios te bendiga ricamente y si Dios permite, nos vemos en un próximo video.